Al llegar septiembre, se publicaba en el periódico el anuncio de las anovenas, costumbre de piedad que se practicaba en el santuario de la Virgen del Camino. Mediados del siglo pasado, la sociedad leonesa cumple con el rito del Vía Crucis en la Virgen del Camino, un lugar por aquel entonces casi despoblado, donde apenas cruzaban algunos pastores con sus rebaños. En 1928, el Diario de León, que hacía 2 ediciones, publicaba un artículo del Padre Blanco en el que se inquiría sobre las famosísimas anovenas. Son las mujeres anovenarias que entre el 19 y el 27 de septiembre de cada año celebraban el rezo del Rosario de la Aurora por las calles del pueblo. Se iniciaba aquí, en el Humilladero, donde la historia dice que se apareció la Virgen en 1505 a un humilde pastor de ovejas. Pues el Humilladero normalmente en muchos pueblos donde tenían costumbre de hacer el Vía Crucis, allí donde se iniciaba en la cruz o en la pequeña ermita que estaba fuera del pueblo, donde se iniciaba el Vía Crucis, se iniciaba de rodillas, y de ahí viene el nombre, digamos, etimológico, viene de ahí, de arrodillarse. Finalizaba el recorrido con el sermón en la ermita del Cristo del Humilladero. Un humilladero que fue posterior a aquella aparición mariana y que hoy lo vemos así, reformado con los años, pero que todavía conserva algunas de las viejas paredes de ladrillo. Se ha conservado incluso quizás después de la aparición del pastor. Lo importante fue también el gran auge que cogió el Camino de Santiago. Por eso de ahí viene el nombre de la Virgen del Camino. Una pequeña ermita cuyo nombre viene de que la oración de rodillas se entendía como una humillación ante la imagen. Que si se mira desde la plaza, la fachada de lo que es actualmente la parroquia de la Virgen del Camino, representa una mujer arrodillada o una persona arrodillada. El humilladero se fue ampliando para convertirse en la iglesia parroquial de la Virgen, donde Manuel, fraile dominico, celebró misa durante años. Ahora es el párroco de Montejos del Camino, pero recuerda el gran cambio que ha dado la Virgen del Camino al amparo de la devoción. La devoción que se inició aquí se traslada mediante la tradición que se dice que se tiró con una honda, lo de la piedra, es una tradición popular, pero no hay documentación así escrita. La gente lo ha ido trasladando de boca en boca y se trasladó a lo que es la orilla del camino, porque todo esto es el Camino de Santiago. Desde aquí la tradición dice que la piedra lanzada por Nuestra Señora con la honda del pastor cayó en el lugar donde se levantaría el santuario. Este es el último, el actual, que financió el empresario leonés Pablo Díez, que hizo fortuna en México. Fue obra del arquitecto dominico Coelho de Portugal, siendo las esculturas de la fachada y las puertas del santuario obra del arquitecto catalán Subirats, el arquitecto de la Catedral de Barcelona y la Sagrada Familia. Pero antes, en los siglos pasados, se levantaron hasta 4 templos. El primero se abrió al culto en 1514, el segundo en 1652, poco antes de acabarse, se derrumbaría. Ahí llegamos al tercer santuario que muchos guardan en sus retinas. Así era. Así lo vemos en estas fotografías antiguas que se guardan con esmero en la Casa de la Espiritualidad de los Dominicos de la Virgen del Camino, ligados estrechamente al santuario. En los años 50 la patrona de León se cobijaba aquí, un santuario de gran similitud con la iglesia de San Marcelo de León, de 26 metros de largo por 14 metros y medio de ancho. Estaba dividido en 3 naves, formadas por grandes pilastras que impedían ver el altar mayor con el retablo cubierto por el ábside. Es la única parte que se conserva en el actual santuario. Volvamos por un momento a él. La imagen de la Virgen del Camino no se movió ni un centímetro durante aquellas obras. Un imponente edificio que acogía también la tradicional romería de San Froilán. En la feria había de todo para el repuesto necesario, y todos o casi todos con el repuesto a casa, como quien cambia la rueda del coche, del carro. Era el día grande en el que los leoneses de los pueblos acudían con fervor y sus mejores galas. Al final, la fiesta con los carros engalanados con ramas y frutos
como manda la tradición. En la nave izquierda del viejo santuario aparecía colgada a media altura la cadena del cautivo y en el suelo el arca que recuerda el milagro de Alonso de Ribera, un cristiano del Reino de León prisionero en África y que confió su suerte a la Virgen del Camino. Los restos de aquel milagro permanecen a buen recaudo todavía en el santuario actual. Ese auge llevó a pensar en una ampliación que finalmente no se llevó a cabo por falta de medios económicos. Además, las propuestas del arquitecto Torbado no fueron del gusto de la época. Hasta que apenas unos años después, un leonés antiguo dominico que abandonó la orden y que había hecho fortuna en México, quiso cumplir su promesa de ayudar. Era Pablo Díez, actuó de mecenas, dispuesto a levantar un gran santuario. Así que incomprensiblemente y a pesar de su valor arquitectónico y artístico, el obispo de León, por aquel entonces Luis Almarcha, no dudó en encargar que el viejo santuario de la patrona fuera derribado. Almarcha ocupó el obispado de León desde 1944 a 1970. El acto culminante se efectúa en la Real Basílica para inaugurar el Año Santo Isidoriano y el obispo de León, como se hace en los años jubilares de Roma y Santiago de Compostela, derriba el tabique que cubre la Puerta Santa para dar acceso al templo. Tiempo en el que se crearon 54 nuevos templos, se reconstruyeron 159, se repararon 397 y se hicieron 131 nuevas casas rectorales. Sin embargo, su controvertida decisión creó discrepancias y opiniones enfrentadas entre los prelados leoneses de la época, los arquitectos y los técnicos en patrimonio. Don Pablo y doña Rosario exigieron que el espacio de la cabecera donde se ubicaba la Virgen debía conservarse en el lugar exacto. El proyecto era una iglesia para un retablo barroco. Fue el 5 de septiembre de 1961 cuando se inauguraba un nuevo santuario con el dinero indiano de don Pablo y doña Rosario, el empresario del gran imperio mexicano que seguiría más tarde su sobrino Antonino Fernández. Almarcha echaba la bendición sobre el nuevo templo. Más de 50.000 personas se dieron cita en los actos de inauguración del nuevo santuario de la Virgen del Camino. Durante la misa, don Pablo Díez y su mujer, doña Rosario Guerra, ilustres benefactores de este templo, realizaron la ofrenda de la construcción, que fue recibida por el obispo señor Almarcha, quien anunció el comienzo del año mariano. La Virgen del Camino anteriormente había sido objeto de muchos honores. Uno de los más significativos fue este, que corresponde a la imposición de la primera medalla de la provincia. Sin derribar la cabecera del viejo santuario, se fue construyendo el nuevo alrededor de ella. Así lo vemos ahora, desde el camarín de la Virgen, donde también se celebran liturgias. Hoy es Manuel, el dominico encargado de celebrarla. En 2005 se conmemoró el 500 aniversario de la aparición de la Virgen del Camino y hace 3 años el Papa le otorgaba a este templo el título de basílica, con un largo pasado desconocido para muchos.